¿Qué tal, amigos de Dinero y Negocios? Soy Lulu Pozo, Pietrasanta, y es un gusto estar ahora en la Embajada de la República de Austria con nuestra querida embajadora Elisabeth Keller. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por hacer este esfuerzo de hacer entrevistas con todas las embajadoras. Es un placer, es un dato que sí quisiera mencionar. En la Alcaldía Miguel Hidalgo tenemos 85 embajadas, que es el 93% de las embajadas a nivel México, país. Y de esas son 17 mujeres. Entonces es un proyecto que tenemos con ellas y muchas gracias por recibirnos y platicarnos un poco en relación a su bellísimo país. Austria es un país que está en Europa Central y con una de las capitales más maravillosas. Si nos puede platicar un poco de eso. Con mucho gusto. Bueno, Austria es un pequeño país. Ahora tenemos más o menos 9.1 millón de habitantes. Es más o menos la Ciudad de México, ¿no? Sí. Pero somos un país independiente. Un pequeño país que es un poco el país que sucedió a un gran imperio, y es por eso que tenemos Viena, la capital de Austria, que es una ciudad de casi 2 millones, ¿no? En un país de 9, y con muchísima tradición, cultura, arquitectura extraordinaria. Y es mi ciudad. Yo nací en Viena, yo crecí en Viena, yo pasé por primaria, secundaria, prepa y después creció a orillas del Danubio. Sí, exactamente. Okay. Pero bueno, después de mis estudios, bueno, después de algunos años en otros trabajos, decidí de juntarme al Ministerio de Asuntos Exteriores y bueno, escogí una carrera de diplomática, ¿no? Su carrera diplomática, ¿dónde empieza y qué prosigue hasta llegar aquí a México? Bueno, la diplomacia austríaca, porque es pequeña, ¿no? Tenemos que ser universalistas, entonces tenemos que hacer un poco de todo. Uh-huh. Yo empecé en Nueva York, en la misión antes las Naciones Unidas, entonces exacto, en el multilateralismo. Y después yo era número 2 en la embajada en Irlanda, en Dublín. Después tenemos que regresar, después de 2 puestos al extranjero, tenemos que regresar a la capital para, bueno, reaustrificarnos, ¿no? Okay. Porque se pierde un poco el contacto con tu país. Sobre todo yo tengo ya 62 años, entonces cuando yo empecé en los años, final de los años 80, principio de los años 90, no tuvimos celulares, no tuvimos internet, no tuvimos correos electrónicos, entonces la idea, el contacto con mi país era una llamada por teléfono una vez por semana con mi mamá, ¿no? Porque los costos eran enormes, muy altos, ¿no? de llamar de Nueva York a Viena. Entonces, todo esto ha cambiado muchísimo. Y bueno, después de Dublín yo regresé a Austria, me trabajé en el ministerio durante 4 años. Después me nominaron como cónsul general en Chicago, entonces Estados Unidos. Después, primer puesto de embajadora en Malta, un pequeño país europeo, una isla al sur de Europa, miembro de la Unión Europea, como Austria. Después regresé otra vez a Viena, trabajé allá como coordinadora para asuntos de la Unión Europea, entonces otra vez un poco multilateral. Y bueno, después me nominaron como embajadora en Finlandia, en el norte de Europa. Entonces yo ya tengo 3 puestos en el oeste, el sur y el norte de la Unión Europea. La conozco bastante bien. Y después de Finlandia regresé otra vez a Austria y finalmente me nominaron como embajadora aquí en México. ¿Qué le parece en México? ¿Cómo la ha recibido?
Bueno, primero es un país fantástico y es mi último puesto como embajadora porque tenemos que jubilarnos en el mes cuando pasamos el 65 cumpleaños. Esto es la ley en Austria. Y entonces yo pedí solamente el puesto como embajadora en México, porque para mí fue un placer de regresar a América del Norte, pero más interesante que en otras partes de América del Norte, porque es un país fantástico, es el puente, ¿no?, entre América del Norte y América Latina, de América del Sur. Es un país con una cultura, ¿no?, de miles y miles de años, con esta mezcla de precolombiano, colonial y después independencia desde hace 200 años, entonces muy interesante como país. También es muy interesante como país actual para la economía austríaca, para las inversiones y las exportaciones. Es un país creciente y me recibieron durante la pandemia porque llegué hace 2 años, entonces en plena pandemia, pero este país con su clima increíble, ¿no?, con su primavera eterna, fue mucho más agradable durante la pandemia que Viena, donde cerraron todo, con frío. en el frío, ¿no?, encerrados en nuestras pequeñas casas y no pudimos encontrarnos, restaurantes cerrados, entonces todo fue mucho más agradable. Lo vivió mejor aquí. Yeah. Y sí, definitivamente es esa hermandad que puede haber entre ambos países, de un país tan culto como el suyo, donde, bueno, podemos encontrar pintores, pensadores tan importantes, y que Viena, la verdad es que tengo la fortuna de conocerlo y que eriza la piel de tanta cultura, música. Entonces, qué bueno que esté a gusto, qué bueno que esté contenta en nuestro país, que le guste la comida, espero, porque la gastronomía claro es deliciosa. Y platíquenos un poco en relación a su país. ¿Cuál es lo más fuerte? Porque, bueno, yo sé que es el turismo, pero alguna otra cuestión que nos quisiera comunicar usted en cuanto a economía de su país. Bueno, somos un país con con una industria muy fuerte, claro, el turismo y un sector de servicios muy fuerte también, pero la industria es bastante fuerte en Austria. No tenemos marcas muy bien conocidas, excepto Red Bull, que claro, en México se conoce muy bien, y no solamente por la bebida, pero también por la Fórmula 1. Pero también tenemos una industria de nichos que es muy importante, muy especializada, pero muy buena en estos nichos. Por ejemplo, el cablebús número 1 y número 3 es una empresa austríaca que está construyendo esto, ¿no? Porque claro, tenemos los Alpes en el país, entonces son expertos. Claro. Teleféricos, somos expertos en esto, pero también en otras cosas, en maquinaria, en el sector automotriz, que es muy importante para Austria también, porque bueno, somos un país vecino a Alemania, y el sector automotriz alemán es muy importante, y para nosotros las autopartes. Sí, exactamente. Entonces tenemos más o menos 100 empresas o sucursales de empresas austríacas aquí en México, que no es nada para un país de 9 millones. ¿Nos puede nombrar algunas? Bueno, normalmente no, creo que no deberíamos ver, pero son como dijo, nichos, pero muy importantes. Sí. Pues sí, muy importante, y saber que los países pueden trabajar en la economía, y yo le agradezco muchísimo. No sé si, retomando el tema de mujeres, nos pudiera dar usted suena un poco difícil, pero un consejo para las mujeres mexicanas, mujeres emprendedoras. Sí, bueno, creo que
tenemos hay similaridades entre México y pequeño Austria porque somos países católicos y bueno, la Iglesia Católica durante muchos siglos no apoyaba a las mujeres, ¿no? Entonces tenemos un poco la misma tradición y no hay que perder el esfuerzo, no hay que sentirse tan decepcionada de abandonar un poco la lucha. Hay que continuar, porque tampoco en Europa estamos a un punto de 50%, mitad de poder, de trabajo, todo esto. Todavía tenemos una brecha salarial entre hombres y mujeres en Austria. Creo que son 14%, entonces no es nada, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto hay que continuar la lucha, hay que apoyarse entre nosotras, porque en mi experiencia de carrera, muchas veces la competencia entre las mujeres no ayudaba, ¿no? Porque si vamos juntas, creo que podemos... la fuerza es mayor. Es algo importante lo que usted está mencionando, sí trabajar juntas y sí unirnos. Yeah. Y sobre todo seguir trabajando, seguir preparándonos. Yeah. Y es un placer que nos haya recibido y darnos unas palabras a los amigos de Dinero y Negocios, y si gusta darnos unas palabras en cuanto a su país, nos invite a su país, un bellísimo país. Sí, claro. Todos los mexicanos son bienvenidos en Austria, no necesitan un visado, entonces se puede viajar libremente en Austria. Hay un vuelo directo durante el invierno entre Cancún y Viena. No entre Ciudad de México y Viena, espero que para el tendrán futuro, que ir a Cancún. Sí, pero es un pequeño país y que creo que se puede visitar junto con otros países en el centro de Europa, ¿no? Porque hay Praga, que es una ciudad. Ustedes tienen 8 fronteras. Sí. Somos un pequeñito país, pero tenemos 8 países alrededor de nosotros, pequeñitos, como Liechtenstein, que casi, ¿no? es pequeñísimo, pero también Alemania o Italia, países mucho más grandes. Y solamente 3 hablan alemán, ¿no? Tenemos 5 que hablan un idioma completamente diferente, y esto es tan interesante en Europa, que puedes pasar de una cultura a otra en pocos kilómetros. Sí, bueno, la próxima capital de Eslovaquia está a 50 kilómetros de Viena, ¿no? Entonces es casi, ¿no? Se puede hacer durante un día. Entonces, bienvenidos a Austria. Pero también espero que muchos austríacos van a visitar México. Creo que en el año pasado eran más o menos 25,000, entonces no es malo, porque es este intercambio que es tan importante para entenderse, para saber lo que son los retos aquí y allá, y la belleza de ambos países que vale la pena de verla. Embajadora, muchas gracias. Pues bienvenida a México. A todos los austriacos, bienvenidos a nuestro país. Muchas gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias. Amigos de Dinero y Negocios, muchas gracias. Lulu Pozo. Hasta la próxima.